Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos nuevamente en torno a la palabra del Señor para buscar el consejo del Señor. Y ese es el tema de hoy en el estudio bíblico, la unidad de la iglesia. Y para poder hacer este estudio más amplio, he tomado pasajes que me dio Carlos Quintero de Efesios, donde Pablo habla sobre la unidad de la iglesia, y también de Juan 17, la oración sacerdotal del Señor Jesús en la última cena con sus discípulos, que también toca el tema de la unidad de la iglesia. Creo que si podemos mirar ambos pasajes, vamos a tener una visión más amplia, más clara acerca de lo que es la unidad de la iglesia, en qué consiste, cómo se mantiene, etcétera. Las diferentes preguntas que podamos tener sobre la unidad de la iglesia del Señor. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude en el estudio de hoy al acercarnos a su palabra. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, que está siempre accesible, siempre abierta para nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, que nos ayuda a entenderla. Y es por eso que te pedimos en el día de hoy, Señor, que nos guíes en el estudio de tu palabra en este tema tan importante como es la unidad de los creyentes, la unidad de la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Bueno, vamos entonces a abrir en primer lugar la carta a los Efesios. Y en esta carta a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, Pablo aborda una cantidad de temas al principio de la carta, hablando sobre la iglesia, pero sobre la iglesia en el cielo. Pues se nos ha hablado de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de que la iglesia está unida a Cristo y que Cristo está en este momento sentado con el Padre Celestial en los lugares celestiales. Está reinando. O sea que la iglesia tiene su cabeza en el cielo. No es que la iglesia esté descabezada, no, es el cuerpo de Cristo, pero su cabeza, que es Cristo, está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. También Pablo nos ha dicho de que la iglesia, por lo tanto, es una nueva creación. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, comienza a vivir espiritualmente dentro de la iglesia del Señor. Por eso dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, es parte de una nueva creación, y la iglesia es una nueva creación. También nos habla Pablo de que la iglesia en el Antiguo Testamento había sido mantenida como en secreto, que es un misterio, pero que ahora, con la venida del Señor Jesucristo y con la enseñanza de los apóstoles, vemos que la iglesia ya es conocida, ya podemos entender en qué consiste la iglesia, ya no es un misterio. Fue un misterio para los profetas del Antiguo Testamento, porque estuvo escondida para ellos. Pero en este momento en que Cristo ha sido manifestado, la iglesia ya no es un misterio. Entonces, hemos tomado principalmente para el estudio de hoy Efesios en el capítulo 4, Efesios 4. Ahora, una advertencia. Este capítulo, como toda la carta a los Efesios, y como yo me atrevería a decir como toda la Biblia, es un mensaje que está limitado para aquellos que están unidos a Cristo. La iglesia es una carta personal de Dios para sus hijos. Por lo tanto, son los hijos los que la deben leer y son los que tienen el Espíritu Santo para entenderla. ¿Sí? Cuando una persona no es creyente, la palabra de Dios puede servir como la base para que él entre a formar parte del pueblo de Dios cuando pone su confianza en Cristo Jesús. Pero si no es creyente, no va a entender de qué está hablando aquí. Y si trata de entenderla con el juicio humano y con la analítica o la gramática, etc., va a estar leyendo correo ajeno.
porque no tiene el Espíritu de Dios para entenderla. Entonces, con esa aclaración en mente, podemos decir que este capítulo de Efesios 4 está limitado para aquellos que estamos unidos a Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios está hablándonos a aquellos que somos salvos, que tenemos salvación en Cristo Jesús. Entonces, mi querido amigo, si está viendo este video y usted no es cristiano todavía, Dios no le está pidiendo que cumpla los mandamientos de esta epístola. Lo primero que usted tiene que hacer es convertirse en un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tiene que pedirle al Señor que venga a morar en su corazón y usted poner toda su confianza de salvación en Él como el Hijo de Dios, el único Salvador y Redentor de la humanidad. Entonces, si ya teniendo en mente esto de que lo primero que tiene que hacer es convertirse en un hijo de Dios por la fe en Cristo, entonces ahí ya viene usted a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, vuelvo y repito, lo que sigue es para aquellos que están en Cristo Jesús, los que han sido redimidos, los que han escuchado la palabra de verdad. Es para el cuerpo de Cristo estos mandatos. Primero dice así Pablo: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces Pablo nos ruega que vivamos una vida digna del Evangelio. Posiblemente la gente no se lo diga, pero estará evaluando si usted realmente es un verdadero hijo de Dios por la fe en Cristo. La única forma en que la gente puede saberlo, si somos hijos de Dios, es por nuestra manera de vivir. Entonces, podríamos decir que no se trata tanto de cómo anda uno, sino por dónde anda uno. ¿Sí? Recordemos las palabras del apóstol Juan allá en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, lo que dice Juan, andar en luz, quiere decir vivir a la luz de la palabra de Dios. Repito, andar en luz es vivir a la luz de la palabra de Dios. Y vale la pena hacernos una pregunta: ¿cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios? Yo creo que si tú tienes hijos, yo creo que tus hijos saben cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios. Y también seguramente tus vecinos podrán saberlo, o la gente de la iglesia, los otros miembros de la iglesia también podrán decir cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que si tenemos compañerismo y camaradería con Dios, entonces viviremos en luz, a la luz de la palabra de Dios. Algunas personas pueden estar tan implicadas en estas verdades y con su mente tan metida en el cielo que descuidan su vivir cristiano en esta tierra. Es decir, también necesitamos poner los pies en la tierra, la mente en la palabra de Dios en el cielo, pero con los pies en la tierra. Por eso dice Pablo en el segundo y tercer versículo del capítulo 4 de Efesios, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces dice Pablo que lo primero que tenemos que hacer es mantener vivir en humildad y mansedumbre. Cuando oímos estas palabras, humildad y mansedumbre, vienen a nuestra mente las palabras del Señor allá en Mateo 11:29, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay muchos creyentes en la actualidad que tienen orgullo de raza, que tienen orgullo de origen, orgullo de posición, orgullo por su apariencia y hasta orgullosos de ser cristianos, orgullosos de haber sido salvos por gracia. ¿De dónde nace ese orgullo? Pues la palabra de Dios nos dice que necesitamos permitir al Espíritu Santo que controle nuestras vidas para poder andar en humildad y en mansedumbre, echando fuera ese orgullo malévolo. Que el Espíritu Santo nos controle para poder andar en humildad y para poder andar en mansedumbre. Además de la humildad, el apóstol nos habla de la mansedumbre, que es una palabra que no es fácilmente entendida. Pero mansedumbre es amabilidad y benignidad en el carácter. Y cuando el Señor Jesús entró al templo y vio a aquellos cambistas en el templo haciendo sus negocios, los expulsó con un rejo, porque habían convertido la casa de Dios en el centro de sus negocios. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús actuó con mansedumbre, con ese rejo en la mano y tumbando las mesas de los cambistas? Yo creo que sí. Por supuesto que sí. En la práctica, el sistema mundanal, el mundo, cree que la mansedumbre es una debilidad de carácter. Pero no tiene que ver nada con eso. No es nada de mansedumbre. En realidad, la Biblia describe a la mansedumbre como una disposición a cumplir con la voluntad de Dios. De tal manera que si usted es dócil a la palabra de Dios, dócil al Espíritu Santo de Dios, usted es manso, se deja guiar por la palabra de Dios. Se habla de un caballo manso, aquel que obedece las órdenes del que lo monta. Entonces, no importa cuál sea su costo, el verdadero creyente es manso, se deja guiar por la palabra de Dios. Entonces, el creyente manso es aquel que se rinde ante la voluntad de Dios. En esta lista que está haciendo Pablo en Efesios, también incluye otra virtud que es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Podríamos definir la paciencia como la capacidad para padecer o para soportar algo sin alterarnos. Es una facultad de saber esperar hasta que Dios nos muestre cuándo movernos. Es un fruto del Espíritu Santo, definitivamente, la paciencia. Nosotros la vemos ahí en la lista de los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Dice: soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor, dice Pablo a los Efesios. Entonces, repetimos, quiere decir controlarse a uno mismo con una actitud de amor. Dios nos llama a soportarnos unos a otros con una actitud de amor. Colosenses completa esta idea, Pablo hablando a los colosenses en el capítulo 3, versículo 13, les dice: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, este es el ambiente que se vive en la iglesia, un ambiente de perdón, de soportar, un ambiente de paciencia, de humildad, de mansedumbre, ¿sí? Y en medio de ese ambiente dice: procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A nosotros nos corresponde mantener la unidad que el Espíritu ha creado y mantenerlo en el vínculo de la paz. El Espíritu nos ha bautizado en un solo cuerpo, dice Pablo. Recordemos allá en 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y eso lo hizo el Espíritu Santo. Cuando pusimos nuestra confianza de salvación en Cristo, cuando creímos en el Señor, el Espíritu Santo nos injertó, nos puso en un solo cuerpo y nos dio a beber de un mismo Espíritu. Por eso decimos que es el Espíritu Santo el que crea la unidad desde el momento en que nos convertimos. Ahora, a los creyentes se nos pide que conservemos esa unidad, la unidad que el Espíritu Santo ha logrado, porque nosotros no podemos crear la unidad. No se nos pide eso, que creemos unidad, no podríamos o lo haríamos mal. El Espíritu Santo ya ha creado la unidad. No podemos tampoco forzar la unidad, ya sea uniformando o siendo autoritarios. No podemos forzar la unidad. Solo el Espíritu Santo crea la unidad. Eso está claro en la palabra de Dios. Lo único que se nos pide a nosotros es mantener esa unidad que el Espíritu Santo ha creado. Entonces, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús pertenecemos a un solo cuerpo y tenemos que ser conscientes de que somos uno solo en Cristo Jesús. Luego, en Efesios 4, del 4 al 6, el apóstol Pablo comienza a enumerar 7 elementos que, digamos, que ayudan a la unidad, 7 factores de la unidad. Dice así Pablo hablando a los Efesios. Dice: somos un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7 elementos que ayudan en la unidad. Primero, el primer elemento es que somos un solo cuerpo. Y cuando habla de que es un solo cuerpo, se refiere al número total de creyentes desde el día de Pentecostés
hasta el día en que el Señor Jesucristo recoja a su iglesia. Toda esa cantidad de creyentes que todavía están llegando, la iglesia no se ha completado, está completando, está creciendo, pero llegará un día en que se completa y el Señor la toma. Entonces, ese es el cuerpo al que nos referimos, un solo cuerpo, desde Pentecostés hasta que Cristo recoja a su iglesia. Este cuerpo también es llamado teológicamente como la iglesia invisible, pero realmente esa definición no es tan exacta, porque los verdaderos creyentes somos siempre visibles. Lo que pasa es que muchos de los creyentes que creyeron en Cristo desde hace 2000 años, hoy no son visibles en la tierra, están con Él en el cielo. Pero los que hoy creemos sí somos totalmente visibles. El segundo elemento o factor de unidad es que dice un solo espíritu. Y se refiere obviamente al Espíritu Santo, que es el que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Y la obra del Espíritu Santo consiste en unir a los creyentes en Cristo. Es la unidad que al creyente, a nosotros, se nos pide que conservemos. La unidad del Espíritu. En tercer lugar, tercer factor de unidad es que hay una misma esperanza de vocación. Es decir, que todos albergamos en nuestro corazón el mismo deseo de que un día seamos llamados a la presencia del Señor. La bendita esperanza de nuestro llamado, de nuestra vocación. Entonces, ese es la meta, el objetivo colocado a todos los que creemos en Cristo Jesús, que un día seremos recogidos de este mundo para ser llevados a la presencia de Dios con el Señor Jesucristo. Y este evento es llamado en Tito 2:13, la esperanza bienaventurada. Repito, un solo cuerpo, un solo espíritu y una misma esperanza de vocación. Luego en el cuarto lugar dice un solo Señor. Y se refiere obviamente al Señor Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Su señorío sobre nosotros crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. Todo creyente sometido al señorío de Cristo estará unido a la iglesia del Señor y le manifestará esa unidad. También dice, en el quinto lugar, una sola fe. Y cuando habla de una sola fe, se refiere al cuerpo de la verdad, que en Hechos 2:42 dice la doctrina de los apóstoles. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo no escribió ningún libro? Las palabras del Señor y sus hechos están escritos por los apóstoles, en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, cuando habla de la verdad de una sola fe, se refiere al cuerpo de la enseñanza doctrinaria de los apóstoles. La sana doctrina que llamamos, o la doctrina correcta. Porque tiene que haber una base, tiene que haber un fundamento para que se produzca la adhesión de los creyentes a esa fe, a una sola fe. La palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, a lo que se refiere a la iglesia, es nuestra declaración de fe. Ahora, habla también en el sexto lugar, dice un solo bautismo. Y se refiere al bautismo del Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo hace cuando nosotros confiamos en Cristo, que nos coloca en el cuerpo de Cristo. Ese es el verdadero bautismo. El bautismo en agua es simplemente un ritual que manifiesta que la persona ha creído. O sea que el verdadero bautismo lo opera el Espíritu Santo, pero cuando una persona
es consciente de eso, de que forma parte del cuerpo de Cristo, lo manifiesta públicamente por medio del bautismo en agua. Entonces, el bautismo al que nos referimos aquí es el que opera el Espíritu Santo al ponernos en el cuerpo de Cristo. Y en el séptimo lugar dice, un solo Dios y Padre de todos. Los cristianos no tenemos sino un solo Dios, que es el Padre de todos. Se refiere entonces a la paternidad de Dios. Y ya que solo tenemos un Padre, y que el Padre Celestial no es Padre de los incrédulos, entonces el carácter de hijos lo recibimos solo por medio del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en Juan? A los suyos vino, y a los judíos, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, es decir, a ti y a mí, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que la paternidad del Señor es para los que recibimos a Cristo y confiamos en Él. La unidad entonces de los creyentes produce una marcada diferencia entre los que son creyentes y los que no lo son. Porque, vuelvo y repito, el Padre es el Padre de todos los que le pertenecen por haber sido regenerados al creer en el Señor Jesucristo, al recibirlo. A los que hemos recibido a Cristo, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, buscando una similitud de la iglesia, ahora que vamos a comenzar a leer acerca de los dones espirituales, la iglesia es muy parecida a lo que hace una orquesta sinfónica. Si ustedes han ido a conciertos de las orquestas sinfónicas o filarmónicas, siempre al principio llega una cantidad de gente, cada uno con su instrumento, se sienta en su silla, abre su partitura, tiene su podium o su portapartitura, y cada uno de los músicos comienza a tocar su instrumento. Eso parece un caos, porque cada uno está por un lado, cada uno está por su lugar, está tratando de encontrar el mejor sonido de su instrumento, etc. Comienzan a afinar los instrumentos, a tratar de sacar su aire perfecto, si son de viento. Comienzan a tocar su melodía. Pero en ese momento, si usted entra, le suena como que eso es un caos. De pronto, se hace silencio y un rayo de luz ilumina el podium, el estrado, y aparece el director de la orquesta. Y él hace un saludo a la audiencia, de pronto una venia, la gente aplaude y enseguida se dirige a su estrado y toma la batuta en su mano. Y cuando alza la mano que sostiene la batuta, se hace un silencio total en la sala. Y cuando él comienza a mover la mano que sostiene la batuta, va dirigiendo la orquesta. Y todos siguen el ritmo de la batuta, interpretando la obra que han escogido. Esta vez el sonido que sale de los instrumentos es agradable, tiene sentido, porque es una sucesión ordenada de sonidos, que aunque son diferentes, se complementan entre sí, enriqueciendo la armonía de la obra que están interpretando. Algún día, mis queridos hermanos, desde algún lugar del universo,
de a la diestra de Dios, como en un concierto aparecerá el director general, conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él levantará su cetro con sus manos traspasadas por los clavos. Y bajo su dirección, todo el mundo, interpretando innumerables instrumentos, todos ellos afinados, diferentes pero unidos, sonará conjunta y armoniosamente la melodía celestial. Esto es lo que más se parece al cuerpo de Cristo funcionando perfectamente en armonía. Dice Efesios 4, 6. Él es sobre todos y por medio de todos y en todos, refiriéndose a Dios. Así que ya no hay que darse por vencidos, porque el director va a venir y tengan la seguridad que nos afinará a todos. Y Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida en que Cristo ha repartido sus dones. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Y esto quiere decir que un don espiritual es el Espíritu de Dios haciendo algo a través de cada creyente, con el propósito de edificar el cuerpo de los creyentes. Entonces, el don se nos concede a nosotros los creyentes para que podamos funcionar en este cuerpo de creyentes y ser de beneficio y de bendición para la iglesia. De hecho, todos los miembros del cuerpo de Cristo debemos trabajar juntos, cada uno cumpliendo con nuestra función específica. Por eso hemos dicho que cada creyente recibe un don para que pueda actuar en el cuerpo de los creyentes de una forma en particular. Y cuando Él hace esto, el cuerpo funciona. Y en ese caso encontramos la unidad del Espíritu. Junto con este don, se dice aquí que se le da al creyente la gracia para que use ese don en el poder y en la plenitud del Espíritu de Dios. Si tú no ejercitas tu don, haces que los demás resultemos afectados. Repito, cuando un creyente no ejercita su don, los demás creyentes son afectados. Dice luego Pablo en Efesios 4 del 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Cristo toma a ciertas personas con determinados dones y los entrega a la iglesia. Observemos cuál es el propósito de esta entrega de hombres con dones especiales.
¿Cuál es el propósito? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres, dotados con estos dones, son entregados a la iglesia para que ella alcance la plena madurez. Luego vemos la frase que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, ¿cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Es el de continuar creciendo hasta que se complete totalmente la iglesia. O sea que fue el Señor Jesucristo quien ha dado, fue Él mismo quien dio o entregó a estas personas con dones especiales para que completen la iglesia. El Señor Jesús es quien tiene la autoridad y Él es el que concede a las personas dotadas con dones especiales. El Espíritu Santo reparte como Él quiere a cada creyente, pero el Señor Jesucristo toma gente con dones especiales para entregarlos a la iglesia, para que completen la labor. Dice, con una explicación muy corta de cada una de las palabras que utiliza, dice que a algunos los dio como apóstoles. ¿Y quién era el apóstol? El apóstol era un hombre que no solo había visto al Señor Jesucristo resucitado, sino que también había sido directa y personalmente enseñado por el Señor y luego nombrado por Él como apóstol. Él tenía una inspiración especial para escribir las Sagradas Escrituras. Muchos, o por lo menos bajo la dirección de ellos, escribieron los 4 evangelios y las cartas, ¿sí? Entonces tenían esa potestad especial, una inspiración especial para escribir la Escritura. Por todo ello, Pablo pudo decir allá en Gálatas 1, 1 y 12, dice, Pablo, apóstol, no por disposición de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Y luego en el versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este cargo de apóstol, esta función, por virtud de su propia naturaleza original, desde el principio de la iglesia, ha desaparecido. No ha habido más apóstoles como los apóstoles con mayúscula, porque ellos continúan en su misión, continúan en su ministerio. Ellos son el fundamento, los cimientos de la iglesia. Luego dice, o sea que los apóstoles no son reemplazables. No, nadie puede decir que usted es el reemplazo de Pablo o que usted es el reemplazo de Santiago. No, ellos continúan en su función como apóstoles. Luego dice, tenemos profetas también, que el Señor entregó a la iglesia a los profetas. Y aquí, y tanto como en las otras cartas apostólicas, se refiere a los profetas del Nuevo Testamento, que estamos hablando de los hombres dotados que el Señor Jesucristo entregó a la iglesia. Se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. Fueron aquellos hombres a quienes, como a los apóstoles, se les dio una percepción especial de las doctrinas de la fe. Estaban bajo la influencia inmediata del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo cual les distinguía de los maestros.
Una cosa es el profeta y otra cosa es el maestro. En la actualidad no hay personas que desempeñen el cargo o la función de apóstoles y profetas, como dijimos, con las implicaciones bíblicas que estos términos implican. Ellos, los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, son permanentes como cimiento de la iglesia del Señor. Aún son miembros de la iglesia, ellos. Sus obras permanecen entre nosotros. Cada vez que usted lee una carta de Pablo o de cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento o los evangelios, está leyendo a los autores humanos que el Espíritu Santo usó como instrumentos divinos en la redacción de las Escrituras. O sea que sigues bajo el ministerio de ellos, de los apóstoles y profetas. Precisamente en este sentido, recordemos que estamos estudiando Efesios 4. ¿Y quién escribió Efesios? Pues Pablo. Así que en este aspecto, Pablo está aún con nosotros, porque estamos leyendo sus cartas. Él está en el cielo con Cristo, pero sigue teniendo ministerio entre nosotros. Está ausente del cuerpo y presente al Señor, Pablo de Tarso. Sin embargo, es un miembro de la iglesia, es un apóstol enviado a nosotros. Entonces la iglesia de Cristo existe no solo en la tierra, sino que parte de la iglesia está ya en el cielo, con el Señor. Son parte de la multitud que está hoy en la presencia del Señor. Luego se nos habla de los evangelistas. Ellos eran misioneros itinerantes. El Señor les dio la orden de ir, los primeros evangelistas, ir por todo el mundo. Misioneros itinerantes. Pablo era uno de ellos. No eran predicadores como los conocemos hoy, porque no tenían un comité de misiones u organizaciones que apoyaban sus conferencias. No. Iban yendo, pasando por territorios nuevos, donde predicaban el Evangelio. Y muchos lo hicieron solos, simplemente con el Espíritu Santo que les guiaba y que les mostraba qué debían hacer en cada lugar. Él iba delante de ellos. También la iglesia recibió pastores y maestros. Y los pastores son aquellos que guiaban a las congregaciones, a las iglesias. Los maestros son aquellos que instruían a los creyentes. Estos dones también fueron mencionados en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, también en la carta de Pablo a Timoteo, la primera, capítulo 3. O sea que Dios ha entregado a estas personas, a la iglesia, para que ésta pueda alcanzar su madurez y su plenitud. Es que la iglesia no puede expresarse ante el mundo prescindiendo de su incapacidad muchas veces. La iglesia es como un niño que se encuentra en un proceso de madurez, que ha dejado atrás las reacciones infantiles y que asume ahora el comportamiento de la edad adulta, va hacia la madurez. Y estas personas que hemos leído, los apóstoles, los profetas, los pastores, maestros, prepararán a la iglesia para que sus miembros
llevemos a cabo la obra de servir y de edificar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Probablemente nadie en la iglesia tenga todos los dones, así que no debe esperarse que una persona haga todo el trabajo, como el pastor, porque la misión del pastor o del líder de la iglesia es capacitar a los miembros de la iglesia para que ellos desarrollen el trabajo de la iglesia. Hasta aquí entonces las enseñanzas de Pablo a los Efesios en el capítulo 4 de Efesios. Para una próxima oportunidad vamos a estudiar las enseñanzas del Señor Jesucristo acerca de la unidad en su iglesia, como lo nombró en el capítulo 17 de Juan, que conocemos como la última cena del Señor. Vamos a orar y dejar en las manos del Señor esta enseñanza, y en lo que atañe a nosotros pidamos que nos haga fieles, responsables, asumiendo nuestra función, desarrollando y ejercitando nuestros dones. Señor, gracias por tu sabiduría, gracias por la manera como tú has querido que en esta época tu iglesia siga creciendo y madurando hasta completarse para la gloria tuya. Gracias por los dones espirituales que nos has dado a cada uno en particular, por medio del Espíritu Santo. Y gracias también, Señor, por las personas que has puesto en la iglesia con dones específicos. Gracias, Señor, por los pastores y los maestros actualmente. Y gracias, Señor, por los apóstoles y profetas del pasado que escribieron la Biblia que leemos y con la cual somos guiados e instruidos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu plan maravilloso. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y responsables en ese trabajo. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestra cabeza en el cielo. Amén.